Más de la tercera jornada de conferencias y talleres Mujeres Mexicanas 2022. Hoy vamos a tener unas grandes ponentes, unas doctoras que han sobresalido en su área de estudio. Y primero les quiero presentar a la doctora Patricia Guevara Fefe. Les voy a hablar un poquito de ella. La doctora Patricia es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y sus estudios de doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesora de la carrera titular C de tiempo completo, adscrita al Laboratorio de Fitoquímica del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional mexicana y estudios biodirigidos de especies vegetales provenientes de ecosistemas tropicales. En el ámbito de la docencia, la doctora Guevara ha impartido cursos de química orgánica, biología de plantas, fisiología vegetal a nivel licenciatura. Además, es tutora acreditada en el posgrado de Ciencias Biológicas en la UNAM mediante su línea de investigación Fitoquímica, insecticidas y plantas medicinales. Muchas gracias, doctora Patricia, por haber aceptado nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer profundamente la invitación. Eh, a mí me motiva mucho iniciar una relación nueva y sobre todo, pues agradezco mucho a la doctora Beatriz Sánchez Monroy, quien aparte de admirar como amiga, la admiro como una gran académica y una gran mujer. Bueno, pues les voy a compartir la pantalla y voy a iniciar. Bueno. Yo denominé a mi presentación de las plantas para los insectos. Y bueno, una de las importancias o motivo que que me llevó a enamorar esta área, pues es todo aquello que está relacionado con las interacciones ecológicas, es decir, con las interacciones que las plantas establecen con su medio, con los insectos, con los herbívoros, etcétera. Eh, este acercamiento, yo le denomino un acercamiento a las interacciones ecológicas porque evidentemente hablar de interacciones ecológicas llevaría muchísimo más tiempo y aquí se interrelacionan muchísimas áreas. Para hablar de interacciones ecológicas tenemos que hablar del metabolismo secundario, un área que actualmente es denominada la ecología química, ¿sí? Sin embargo, el metabolismo secundario va mucho más allá de las interacciones entre los organismos. Bien, este metabolismo secundario surge del metabolismo de las plantas sin olvidarnos que la fuente de producción de estos proviene a partir de los metabolitos intermediarios durante el metabolismo de estas especies o de las plantas, digámoslo así. De tal suerte que los metabolitos secundarios son compuestos denominados así porque no tienen una función esencial en las plantas como parte de su desarrollo, reproducción, crecimiento, etcétera. Sin embargo, sí, pese a que durante muchos años fue conocido como metabolitos de desechos, sus productos, que son los metabolitos secundarios, actualmente son considerados de suma importancia por las interacciones ecológicas en las que participan y de alguna manera, sí, también porque son los principios activos de las plantas medicinales. Es decir, el hombre ha utilizado estos compuestos derivados de las plantas para poder hacer uso de las mismas y ejercer el uso de ellas para diferentes tratamientos de salud que les afectan. Bien, dentro de estos procesos o metabolitos secundarios que producen las plantas, encontramos tres grandes grupos, ¿sí? Que son los ácidos grasos que dan origen a los terpenos y esteroides ya como metabolitos secundarios, a los flavonoides y a los alcaloides. Sin embargo, dentro de estos tres grandes grupos vamos a encontrar muchísimos más compuestos, ¿sí? Dentro de estos grupos. Sin embargo, estos son como los principales grupos que nosotros podemos denominar. Ahora bien, ¿de dónde provienen estos compuestos? Pues estos compuestos provienen del metabolismo primario de las plantas, es decir, como lo mencioné anteriormente, a través de los procesos de fotosíntesis se lleva a cabo la formación de productos orgánicos que dan origen a la producción de las moléculas como proteínas, ácidos grasos, lípidos, azúcares o carbohidratos, etcétera. Y como parte de estos intermediarios, pues se dan origen, estos intermediarios,
a la producción, a la vía de síntesis de los compuestos de origen secundario. Bien, las consecuencias de estas interacciones debidas a los compuestos o a la producción que las plantas tienen de estos, pues lleva a diferentes fenómenos o consecuencias de las interacciones como podrían ser la polinización, la herbivoría, la depredación, los parasitoides, por mencionar algunos, ¿sí? Se sabe que dentro de las consecuencias de las interacciones ecológicas podemos encontrar consecuencias negativas como son la herbivoría, el parasitismo, la depredación. Sin embargo, no menos y con muchísimo más importancia tenemos a las interacciones ecológicas positivas como son la polinización. Es decir, estos metabolitos que intervienen en los procesos de polinización tienen que ver con la atracción de ellos. Por lo tanto, es una consecuencia positiva. Bien, un ejemplo de interacción, porque podemos mencionar muchísimos, ¿sí? Además, constituyen el mundo de señales químicas a través de las cuales las plantas se relacionan con su entorno y, como mencioné, son los mediadores de las interacciones ecológicas y de aquí surge el área que se conoce como ecología química, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy general de una de las respuestas que puede darse dentro de esta interacción que se conocen como las respuestas alelopáticas, donde una planta produce compuestos que pueden inhibir el crecimiento y desarrollo de otras especies en su entorno. Bien, estos compuestos interaccionan no solo entre planta a planta, sino a nivel, como en la anterior, a nivel de la alelopatía, es una interacción planta a planta, pero también existen las relaciones tritróficas, es decir, donde participan tres protagonistas en esta historia. Es decir, aquí tenemos un ejemplo muy simple, aparentemente en la gráfica, pero muy complejo de estudiar y que se ha llevado a determinar que en esta interacción participan metabolitos que son emitidos por aquellas especies que a su vez han sido atacadas por algún depredador. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí hay algún dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Evidentemente, esto es muy cierto en este proceso de interacciones nitróficas, debido a que la planta que es dañada por un depredador lleva a cabo la emisión de ciertos volátiles que conllevan a la atracción del depredador que va a atacar a mi enemigo. En ese sentido, estas relaciones tritróficas se convierten en relaciones muy interesantes de ser estudiadas y uno de los aspectos entre esos estudios es determinar cuáles son los compuestos responsables de atraer a ese enemigo del enemigo. Por lo tanto, aquí tenemos algunos ejemplos como son compuestos cíclicos o de cadena abierta, como son el linalol, el limoneno, el mirceno, etcétera, que son parte de los compuestos o de parte de los aceites esenciales o volátiles que provienen de la emisión de estas plantas. Por mencionar algunos, estos son dentro del grupo de los terpenos, como podríamos considerarlos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo también muy ilustrativo, donde Brassicaceae oleracea, perdón, es parasitada por un determinado depredador y esa planta emite los volátiles también, que son terpenos, para llamar al enemigo una vez ha iniciado el parasitismo. Por otro lado, podemos mencionar que existen muchísimas especies que tienen diferente función. No todos los metabolitos se encuentran en todas las plantas, ni todas tienen las mismas funciones como actividad o en la interacción ecológica. Aquí tenemos algunos ejemplos como el nogal, el sorgo, apocináceas, que intervienen en más bien llevan a cabo la producción de compuestos con actividad alelopática. Bien, estos compuestos secundarios llamados así, pero que ya vemos que tienen una importancia ecológica muy grande, también forman parte de los reguladores del crecimiento, por lo que podemos decir que su metabolismo, que su función no es estrictamente secundaria, debido a que compuestos como las auxinas, las gibrelinas y sobre todo las citoquininas y el etileno forman parte de los reguladores del crecimiento que participan desde la formación de la semilla hasta la germinación de la misma, el desarrollo, crecimiento, reproducción y senescencia de las plantas. Por otro lado, se ha descubierto en los últimos años que también el ácido salicílico, las poliaminas, el ácido jasmónico y ciertos compuestos como los brasinoesteroides, que también tienen una estructura o un origen de metabolismo secundario, ejercen funciones parecidas a las de los reguladores del crecimiento. Luego, entonces, podemos decir
¿Qué tan secundarios son los compuestos? Pues evidentemente no son tan secundarios porque estamos viendo que tienen una función fisiológica muy importante. Producen, entre otras situaciones, una reducción de la digestibilidad y un bloqueo del crecimiento de patógenos. Bien, por otro lado, sí, hablando de las relaciones positivas que tienen estos compuestos, sí, aquí le he puesto llamado a través del color, significa entonces que diferentes colores que nosotros podemos encontrar en las flores tienen, deben su color a compuestos de origen secundario denominados flavonoides. Los flavonoides son, como les mencioné en el esquema inicial, un grupo de compuestos de los cuales derivan una multitud enorme de compuestos, de tal suerte que dentro de los flavonoides vamos a tener flavonas, flavonoles, flavanonas, etcétera. Y esto tiene que ver más que nada con la capacidad o la cantidad de compuestos hidroxilos que están presentes en los flavonoides. En este mismo grupo de flavonoides nosotros podemos encontrar a las antocianinas, sí, ahorita vamos a verlas, y en este sentido, esta interacción es muy importante desde el punto de vista benéfico porque el color es uno de los aspectos fundamentales en las plantas para atraer a los polinizadores y de esta forma llevar a cabo este gran proceso que tiene que ver con la producción, el mantenimiento por lo tanto, en la reproducción y el mantenimiento de la especie. Bien, por otro lado, vamos a encontrar que dentro de las funciones, por ejemplo, de los terpenos, que son el otro grupo de compuestos, vamos a tener, como les mencionaba, las hormonas o reguladores del crecimiento, porque más bien hormonas es un término que connota más a animales que a plantas, pero sin embargo se conocen también como hormonas del crecimiento en plantas o reguladores del crecimiento. Entonces tenemos el ácido abscísico, las giberelinas, los bacinoesteroides. Por otro lado tenemos carotenoides, ¿sí? Que pese a que son parte de los pigmentos accesorios en la fotosíntesis, también tienen una función denominada secundaria que tiene que ver con la atracción. Por otro lado, tenemos que dentro de los terpenos podemos tener las piretrinas, resinas y aceites esenciales, cuya composición de estos compuestos tiene un papel esencial en la interacción con los insectos o con los herbívoros. Las fitoalexinas, que por ejemplo podrían mencionarse que existen en las solanáceas, no obstante hay muchísimo más especies que las producen. Contribuyen como disuasorios de alimentos estos compuestos, como las lactonas esquiterpénicas, son atrayentes de la polinización, como les había mencionado. Aquí tenemos un ejemplo no de la fracción monoterpénica de la resina, porque tendría que poner la estructura, pero más bien un ejemplo de la producción de resinas que numerosas especies de gimnospermas producen para soslayar o controlar, por así decirlo, de forma la planta, el ataque que tienen por muchísimos organismos como los escarabajos descortezadores. Aquí tenemos que las fracciones que estos compuestos, eh, grandes compuestos o aceites esenciales o resinas contienen, tienen una composición tal como las del pimeno, el mirceno, entre muchos otros compuestos derivados de estas resinas. Bien. Eh, Existen, por otro lado, terpenos que ya son ampliamente estudiados o ya se conocen, inclusive ya han sido de alguna forma comercializados, como son los piretroides, que por su nombre deriva de la planta son piretrinas, perdón, y que se encuentran principalmente en hojas y en flores de especies del crisantemo, con una alta actividad insecticida. Bien. Por otro lado, tenemos dentro de estos piretroides al mentol, al limoneno, ¿sí? Y pasando al grupo de los flavonoides que también tienen actividad y que son muy participadores, perdón, en la interacción planta-insecto, tenemos que dentro de estos grupos de flavonoides están las antocianinas, que son las que le producen el color a las flores, las flavonas, los flavonoles y las isoflavonas, que como les mencionaba, su diferencia estructural radica en el número de grupos hidroxilo que se encuentran en la molécula. Aquí tenemos que las antocianinas son eh, flavonoides, ¿sí? Que atraen a diferentes tipos de animales o herbívoros y son también agentes transportadores de polen y semillas, y que el color de estas especies es derivado o producido por
las antocianinas y se clasifican de acuerdo al número de color que producen. Por ejemplo, la pelargonodina produce un color naranja y así sucesivamente tenemos algunos ejemplos. Es importante mencionar que el nombre común de estos componentes químicos proviene de la planta de la cual originalmente fue dilucidada. Por otro lado, vamos a tener dentro de los grupos denominados por tóxicos, un grupo que se conoce como glucósidos. Estos glucósidos pueden ser glucósidos de alcaloides, glucósidos de terpenos, glucósidos de fenoles, los cuales tienen una característica muy importante como disuasorios de la alimentación y tóxico y que presentan una toxicidad a la hora de que los insectos las consumen, ¿sí? Su nivel de actuación es principalmente sobre la tepeasa, sodio, potasio presentes en los músculos y a concentraciones apropiadas reduce la frecuencia cardíaca. Un ejemplo muy típico de este compuesto es encontrado en la especie de digitales purpúrea. Por otro lado, sí, regresando al papel positivo que tienen los flavonoides, pues uno de los aspectos importantes es que, aparte aunado más bien a la atracción por el color, son los componentes de las guías miel en numerosas especies. Además de que protegen del daño provocado por la luz ultravioleta y median la interacción entre legumbres y simbiontes fijadores de nitrógeno. Los glucosinolatos, perdón, son compuestos que tienen en su estructura química al menos un grupo nitrógeno y estos compuestos son parte de lo que se conocen como los alcaloides no verdaderos o grupos o compuestos nitrogenados. Dentro de los compuestos nitrogenados podemos encontrar los alcaloides y los glucosilonatos. Y aquí tenemos algún ejemplo de toxinas derivadas, por ejemplo, del brócoli, que son toxinas que participan en la interacción con herbívoros y que conducen a una repelencia o a una disuasión alimentaria. Esto es en los herbívoros, no en nosotros, y depende del estadio y depende del tipo de órgano de la planta. Como mención al aspecto de que estos compuestos, o más bien es importante mencionar que estos compuestos de origen secundario, llamados así, también han tenido una evolución química que ha llevado, por ejemplo, a determinar que ciertas especies, como por ejemplo una cícada y este insecto que se conoce como Haemodeus atala y Dionedule, han tenido a lo largo de la evolución, ¿sí? A lo largo del tiempo, han coevolucionado. Es decir, Haemodeus atala se ha acoplado y se ha adaptado a vivir con la especie de Dionedule, una cícada que produce un compuesto conocido como macrosamina, que es altamente tóxico a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, en este proceso, esta especie ha coevolucionado con ella, de tal manera que solamente ella la puede beneficiar y ella beneficiar a la oruga. En este sentido, este tipo de interacciones se conocen como coevolucionistas. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Actualmente, sí, lo que nosotros, o lo que más bien se ha tratado de hacer, y hay muchísimos trabajos en torno a todo ello, es que los compuestos derivados de este metabolismo han sido utilizados ampliamente en la medicina tradicional. Sin embargo, también han sido parte del estudio y del aislamiento para la producción de compuestos en la síntesis, en la formación de aceites esenciales, en la industria de la aromaterapia, de los perfumes, de los plaguicidas, de los herbicidas, etcétera. Y en este sentido, estos compuestos vienen a ser parte de lo que se conoce como el manejo integrado de plagas. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Es un enfoque sostenible y ecológico para manejar estas, combinando diversas estrategias como son el uso de depredadores naturales, como es el ejemplo aquel del depredador que ataca al patógeno de nuestra especie en estudio. Por otro lado, factores culturales como la rotación de cultivos, físicos como barreras o trampas para los patógenos. El control también incluye el uso de los compuestos de origen natural, conocidos como biopesticidas o pesticidas botánicos, y que evidentemente estos corresponden a los compuestos de origen secundario, como mencioné anteriormente. Y por lo tanto, no solamente son derivados de plantas, también de microorganismos y de algunos otros organismos. Bien,
¿Cuáles son los efectos que estos compuestos, una vez que se ha estudiado, que se sabe que una planta sintetiza un determinado número de compuestos que pueden ser desde el punto de vista biológico o en el control de plagas utilizados para ello? Bueno, pues todos estos compuestos pueden tener una multiplicidad de funciones o de efectos sobre los insectos patógenos y estos pueden ir desde efectos sobre el sistema nervioso, inhibiendo enzimas como la acetilcolinesterasa, los receptores de nicotina, los receptores de GABA, reguladores del crecimiento que pueden ser funcionar o actuar como análogos de la hormona juvenil en los insectos, antagonistas de la hormona, efectos sobre la muda, inclusive efectos sobre el apareamiento y sobre la oposición de los huevecillos. Por otro lado, estos compuestos también pueden tener efectos sobre la alimentación, es decir, pueden ser fagoestimulantes, pueden ser deterrentes de la alimentación, inhibidores o repelentes. Y dentro de todas estas actividades o estos efectos, podemos incluir o pueden existir compuestos de diferente origen, como les mencioné anteriormente, terpenos, alcaloides, flavonoides, fenoles, fumarinas, etcétera. Por otro lado, vamos a tener efectos en las hormonas sexuales, como son los agonistas de estas, antagonistas y feromonas de agregación. Es decir, van a tener un efecto sobre todo el comportamiento reproductivo de los insectos. Y en la ovoposición como estimulantes o inhibidores. ¿Cuáles son los mecanismos? Sin entrar en detalle cuál es exactamente el mecanismo, existe numerosa literatura respecto a todos estos temas y se puede reportar que en general existen los mecanismos pueden ser a nivel de toxinas, hormonas de insectos, disuasorios, antialimentarios, inhibidores de proteasas si estamos estudiando la parte de alimentación de los insectos, es decir, numerosos compuestos inhiben las enzimas digestivas en el intestino de los organismos patógenos como pueden ser amilasas, glucosidasas, proteasas, etcétera. Por otro lado, existen volátiles atrayentes de depredadores. ¿Y para qué los queremos atraer? Pues porque necesario. No necesariamente tenemos que utilizar o huir en la búsqueda de compuestos que repelen, que disuaden, que matan, que ahuyentan, sino también en el sentido de atrayentes para un control biológico. Existen numerosos estudios y trabajos en nuestro país encaminados a la búsqueda de compuestos atrayentes de alguna manera para que en el campo, a través de trampas, se pueda controlar la población de los insectos patógenos. Y por otro lado, los inhibidores de neurotransmisores y canales iónicos que participan a nivel del sistema nervioso. Ahora bien, voy a mencionar solo algunos ejemplos, ¿sí? De lo que cotidianamente o comúnmente nosotros podemos encontrar de plantas con actividad insecticida. Están, por ejemplo, el tabaco, el crisantemo, que es ampliamente reportado con características insecticidas por la presencia de piretroides, ¿sí? El chile, capsicum, que tiene compuestos de tipo alcaloídico, ¿sí? El narciso, que es una apocinácea que tiene compuestos de tipo alcaloídico, el ajo, que comúnmente nosotros lo utilizamos de diario y que tiene numerosas actividades en la alimentación, pues es un alto fungicida, un alto bacterio insectiostático y con actividad bactericida. Por otro lado, tenemos al Equisetum, ¿sí? Utilizado en la agricultura como para el control de hongos y plagas. La higuerilla, que es comúnmente, nosotros la podemos encontrar en cualquier sitio, que es una especie de Porbiaceas, Ricinus communis, que tiene una alta y amplia actividad insecticida ya reportada para numerosos grupos de insectos. Tenemos la planta del chicalote, que se conoce como argemone, ¿sí? Esta planta, pues, argemone platicífera, es una planta, también está la otra argemone, eh, ¿cuál era? Bueno, y esta planta contiene numerosos alcaloides que también tienen un efecto tóxico frente a los determinados organismos. Una planta muy conocida a nivel mundial es lo que se conoce como el NIM, la planta del NIM, que es la Axaridacta indica. Actualmente ya la venden hasta para el cáncer, pero esta planta es una de las plantas modelo más ampliamente utilizadas y reportadas a nivel mundial sobre su actividad insecticida. Representa o produce una gran cantidad de compuestos con numerosos efectos a nivel de los insectos. Em, por otro lado, dentro de esta misma tipo de plantas tenemos el árbol del paraíso, ¿sí? Que también es una especie de lamiácea que tiene diferentes actividades insecticidas.
La planta de cempasúchil, Tagetes erecta, que aparte de todas las bondades y bellezas que nos produce, tiene una gran actividad insecticida debido a la cantidad de sus componentes que van desde las tipo terpénico hasta los compuestos de tipo fenólico. Bien, la cebolla con compuestos como el tiosulfinato de metilo, el epazote con compuestos de tipo fenólico y flavonoídico, y así vamos a encontrar numerosas especies. Es importante, yo les he puesto solamente especies como digamos más comúnmente utilizadas o que hemos escuchado. Sin embargo, en la naturaleza existe una gran cantidad de especies de familias botánicas que representan actividad insecticida y en México tenemos un gran porcentaje de las mismas. Bien, aquí tenemos solamente alguna representación de algunos compuestos que ya se comercializan, por así decirlo, como por ejemplo son el NIM. Bien, piretroides y algunos otros que se nos venden. Bien, ahora, ¿qué es lo que se requiere para determinar que una especie, ya una vez que tenemos el antecedente de que tiene compuestos que puede ser promisoria en el control biológico de especies y que puede tener compuestos que pueden ser estudiados, pues se requiere de una estrategia de evaluación de estas sustancias sobre un organismo modelo, de manera que sea posible cuantificación de este? Bien, existen diferentes tipos de ensayos para determinar si una vez que se obtiene el extracto y se tiene que hacer un ensayo biodirigido, es decir, probar este insecto en un insecto modelo para determinar si es o no activo, una vez que se determina la actividad, entonces se continúa el fraccionamiento de este extracto para tratar de determinar cuáles son las fracciones y los compuestos responsables de esta actividad. Sin embargo, la estrategia de evaluación puede ser un poco larga porque no todos los compuestos actúan sobre todos los insectos patógenos, ni todos los patógenos responden de la misma manera. Bien, de manera preliminar, sí, existen compuestos de muy diversa índole que depende hacia dónde queremos enfocar el trabajo, sea gasterópodos, lepidópteros, ortópteros, sí, gorgojos, áfidos, termitas, organismos que atacan o que afectan granos almacenados, insectos chupadores del floema, de la salvia en las plantas, lepidópteros, dípteros, fitófagos, etcétera. Entonces, existe una gran cantidad de ensayos que pueden llevarse a cabo para determinar el efecto de estos extractos sobre los niños. Ahora, para muestra, un botón. ¿Qué significa? Nosotros podemos utilizar, mencionar muchísimos insectos que son plaga a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Sin embargo, un, un insecto ampliamente distribuido en América y principalmente en nuestro país es el que se conoce como el gusano cogollero. Es un insecto que tiene varios etapas de desarrollo en el cual todas sus etapas de desarrollo, desde las larvas, que tienen 5 estadios, pasando por pupa, llevando al adulto, producen daños muy severos en plantas como el maíz y en plantas como la remolacha, el sorgo, en fin, muchísimas especies de interés agrícola. Entonces, ¿por qué ponemos este ejemplo de insecto y no otro? Porque este insecto, aparte de ser un insecto plaga, es un insecto modelo. ¿Qué significa que sea insecto modelo? No pasa por pasarelas. No, este insecto modelo lo que significa es un insecto que tiene la característica de tener un ciclo de vida corto, es económico de criar y presenta todas las condiciones necesarias para llevar a cabo un estudio biodirigido, es decir, hacer la prueba de diferentes ensayos para ver su efectividad en el desarrollo del mismo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un tipo de ensayo que se hace, donde podemos colocar discos en condiciones control, es decir, que no tienen puesto extracto a ninguna concentración, y discos eh, con tratamiento para ver la tasa de consumo que puede tener este insecto en la hoja. En esta hoja es un foliolo de maíz, que es la planta donde crece el insecto, y de esta manera podemos evaluar inicialmente si este insecto consume o no consume, cuánto consume, y aquí se determina de acuerdo al índice de consumo si hay una disuasión
o hay una deterrencia o inclusive hay una toxicidad por parte del extracto que se colocó en el folio. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, este insecto modelo, ¿sí? Puede ser criado en diferentes condiciones, pero principalmente la condición en la que se cría, perdón, aquí me falta la fuente, es condiciones en lo que se conoce como en dieta merídica, que es una dieta que se prepara, según la literatura, a base de diferentes nutrientes para controlar el mantenimiento y la viabilidad en todos los en todos los estadios del ciclo de vida del insecto hasta adulto, y de esta manera poderse aparear, poner huevecillos y así continuar con el ciclo de vida. De esta manera, esto establece una colonia de la cual nosotros podemos hacer uso para nuestros diferentes ensayos y podemos utilizar larvas neonatas, es decir, desde recién nacidas hasta los adultos. No sé aquí qué pasó. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la dieta merídica. Normalmente la preparamos y la colocamos en diferentes dispositivos de plástico para que el insecto vaya realizando ahí, vaya desarrollando ahí su ciclo de vida hasta pupa y posteriormente a la emergencia de los adultos. Bien, un ejemplo de tipo de compuestos que nosotros hemos evaluado, porque bueno, no les mencioné que yo trabajo, estoy en el área de fitoquímica, particularmente mi interés es la búsqueda de compuestos o de extractos de plantas provenientes de ecosistemas tropicales que presumiblemente presentan una actividad insecticida, debido a que si la interacción en el ambiente no hay ataque, pues podemos pensar que existen compuestos que están evitando que la planta sea consumida. En ese sentido, nosotros podemos y hemos hecho trabajos en la obtención de aceites esenciales para evaluar actividad antimicrobiana, que no solamente tiene que ser, puede ser bactericida, fungicida, etcétera, pero nosotros lo hacemos en relación al efecto sobre Spodoptera fructifera. Entonces, bueno, este es un dispositivo de obtención de aceites esenciales a mayor escala o a mediana escala. Este es un dispositivo pequeñín, que sin embargo funciona bastante bien para la obtención de aceites esenciales, que se conoce como Clevenger, y a partir de esta extracción de la planta de interés, se obtienen los aceites que pueden ser evaluados en el laboratorio, ya sea poniéndolos en la dieta merídica y evaluar el efecto a diferentes concentraciones, o en los ensayos con los discos foliares, como les mencionaba. No son los únicos ensayos, hay muchísimos más, pero estos son parte de los ensayos que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué pasa con el estudio químico? Porque bueno, ya hicimos el extracto, ya sea un extracto con disolventes orgánicos de mayor a menor polaridad según el reporte de los compuestos que pueda tener la planta, o la extracción de los aceites u obtención de estos. Bueno, por un lado, estos aceites se pueden caracterizar mediante el equipo de gases masas a fin de determinar cuál es la presencia de estos compuestos y así correlacionar la actividad evaluada con la presencia de estos. Desde otro punto de vista, nosotros lo que hacemos, no tenemos equipo analítico sofisticado para hacer un análisis de espectroscopía, ni mucho menos, pero tenemos un equipo que se conoce como densitometría, ¿sí? Que es como a una especie, un análogo al HPLC, pero en placa. De tal suerte que los extractos pueden ser evaluados en placas cromatográficas a fin de detectar cuál es la presencia de estos compuestos a través de un análisis que hace un software a diferentes longitudes de onda y determinar cuáles son los principales compuestos que encontramos, así como el uso de reveladores específicos que nos determinan presencia o ausencia de terpenos, flavonoides, alcaloides, e inclusive debido a la coloración que estos producen, podemos tener idea del tipo de flavonoides que nosotros podemos, o alcaloides o terpenos que podemos encontrar, de acuerdo a la coloración encontrada. Bien, por otro lado, es importante mencionar que no solo las especies, como les dije anteriormente, que conocemos comúnmente como insecticidas, que también conocemos comúnmente como alimenticias y que también conocemos comúnmente como medicinales, son las únicas que que le dan a los insectos compuestos con actividad. Existe una gran riqueza a nivel del país en todos los ecosistemas que ustedes se puedan imaginar.
Sin embargo, uno de los aspectos que nosotros estamos intentando ahora hacer es trabajar en la flora que se encuentra en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que tiene una gran riqueza de flora, ¿sí? Que incluye aproximadamente 200 especies, 34 son exclusivas de México, 250 de otros tipos de vegetación de la cuenca de México. ¿Sí? 60 de ellas tienen un especial interés de uso medicinal, 85% son nativas y 15% son introducidas. Es muy importante hablar y no dejar detrás en la importancia que tiene el estudio de las especies introducidas, porque estas especies, conocidas en algunas ocasiones como invasoras o hierbas malas, por así decirlo, ¿sí? Tienen una gran cantidad y se reporta que tienen aspectos importantes desde el punto de vista en las interacciones por sus compuestos con actividad alelopática. Bueno, pues finalmente podría decirles que nos podemos extender en la medida de lo posible muchísimo más. Sin embargo, creo que tendríamos, a partir de esta presentación, de esta sencilla presentación, podríamos iniciar o programar una serie de pláticas relacionadas con ciertos aspectos particulares de la misma. Bueno, finalmente les quiero comentar que pues somos varios participantes en el grupo de trabajo, la doctora Josefina Herrera Santoyo, el doctor Félix Kenge, la doctora Juliana Martínez, ella es ecóloga del Departamento de Ecología, la maestra Beatriz Zúñiga, que se dedica y comparte con nosotros de manera muy comprometida y académica la crianza de los insectos, la maestra en ciencias Paulina Corona Tejeda, y por supuesto una cantidad de estudiantes a los cuales le debo mi entusiasmo, mi actividad, mi compromiso y mi amor hacia la docencia y la investigación en la medida de lo que es posible. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de sus dudas. Muchas gracias, doctora. Fue muy interesante pues, poder escuchar todas estas propiedades, los beneficios que nos puede tener los productos naturales. Entonces, ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Eh, Incluso al final de nuestras tres ponentes, si a alguien a lo mejor le surgió una duda en la primer ponencia, podemos leer al final las preguntas sin ningún problema. Yo tengo No, una pregunta. y Ale, Muchas gracias, doctora, por su muy interesante presentación. La verdad es que muy padre el trabajo que realizan y de alto valor para nuestro país. Mi pregunta es si ustedes tienen experiencia o no sé si le ha tocado cómo llevar este tipo de extractos o productos naturales que tienen funciones específicas al mercado, por ejemplo, de antimicrobianos o insecticidas. Sí, ahí nos puede platicar un poquito de cuál ha sido su experiencia y cómo es este proceso en México. Gracias. Bueno, lamentablemente nosotros no hemos podido llevar al mercado esto. Esto requiere no solamente de elegir la planta, trabajarla, caracterizarla y hacer las pruebas en laboratorio, requiere de un trabajo de campo, ¿sí? Un trabajo de campo que no es fácil llevar a cabo porque no podemos llegar con el agricultor y decirle, aquí tenemos este extracto que le va a servir para eliminar su plaga. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento de los extractos es bajo, por un lado. Por otro lado, el compuesto que pueda estar presente o el conjunto de compuestos que puedan estar presentes en ese extracto están ahí en el extracto, por decir algo, el extracto hexánico. Entonces, si el extracto hexánico es el compuesto, es el extracto de los tres que se hicieron para combatir una plaga o para eliminar su población, pues no podemos nosotros proporcionar, poner en campo un extracto con un disolvente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle acetón, hexano, etc. Lo que comúnmente se puede llevar a cabo y que lo hemos hecho de manera muy casera, ¿sí? Es hacer extractos acuosos. Y los extractos acuosos sí que podemos rociarlos, por así decirlo, en las especies. Pero no hemos comercializado, no hemos llegado a proponer esto porque pues no es fácil. No es fácil llegar a un lugar y decir, pues quiero probar esto, porque
Tendríamos que ir más bien con las instancias gubernamentales o las instancias a lo mejor privadas que se dedican a esto y que evidentemente pudieran tener un interés en trabajar el extracto que tiene ciertas características de ataque para ciertos patógenos, y eso tiene que llevar a la dislucidación de los compuestos presentes, la síntesis de lo mismo, para que entonces pudiera programarse una, eh, pues digamos, venta o propuesta o no sé, no tengo muy claro cuál sería el mecanismo, pero sí creo que sería muy importante. Aquí lo que yo veo en esta situación es que tenemos un déficit en la unificación y en los intereses que cada grupo de trabajo tiene. Aquí deberíamos de tener todos los grupos que nos dedicamos a esto una reunión para decir tú qué estás haciendo, yo qué estoy haciendo, y de esa manera contribuir a proponerle al agricultor una opción de compuesto, de extracto, de mezcla, de lo que se considere activo en sus placas, y de esa manera pues convencer a la industria privada de hacerlo. La industria privada pues, se basa en lo químico, ¿sí? En lo que es en el rayo, ¿no? Y como eso es lo que da la efectividad inmediata, concomitantemente con el daño que produce a los organismos, ¿sí? Me refiero al hombre y al ambiente, pues no hay manera de decir prueba esto. Ahora, el uso de estos tipos de compuestos o de extractos o de biopesticidas tiene que ser parte de un control integrado. No solo se utiliza esto, tendría que ser el tipo de plantas, la rotación de los cultivos, o sea, muchos aspectos. Entonces, creo que aquí nos hace falta como tener un vínculo más preciso para poder, con el resto de en grupos de investigación, para llevar a cabo una propuesta de esto. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes entran a la red y encuentran que el cempasúchil tiene una cantidad de compuesto de actividad plaguicida, y yo no veo que haya un compuesto que se venda. Sin embargo, hay muchísimos estudios publicados y no hay nada en el mercado que nos diga esto ya se vende como tal. Entonces, sí tendríamos que poner un esfuerzo en ello. Gracias por la pregunta. Gracias, doctora. En el chat la felicitan por interesante ponencia. Entonces, bueno, no veo manitas levantadas, así que si al final alguien más quiere preguntar respecto a su tema, pues le pediríamos que retomara la palabra. Gracias, doctora. Y bueno, ahora pasamos con nuestra segunda Gracias. ponente. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es la doctora Mónica Vázquez Hernández. Es ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Puebla. Es maestra y doctora en ciencias en ingeniería eléctrica con especialidad en bioelectrónica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó 3 diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México, uno en divulgación de la ciencia, otro en docencia de la ingeniería y otro en educación superior contemporánea. Ha realizado estancias en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y en el Instituto de Acústica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Se ha capacitado en temas de género. Ella es técnica académica en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Automatización del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM desde 2008. Participa en la Comisión para la Igualdad de Género de dicho instituto desde 2014, así como en la Comisión de Ética para la Investigación e integrante del Colegio de Responsables de Atención a la Comunidad Estudiantil. Ha sido profesora de asignatura de las carreras de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones en la Universidad del Pedregal y de la Maestría de Sistemas Embebidos de Infotec Aguascalientes. Tiene 9 publicaciones en revistas indexadas, un capítulo del libro, 45 publicaciones en memorias de ingresos internacionales y en 15 memorias de congresos nacionales. Entre algunos de los temas que ha abordado desde la investigación y o divulgación son maternidad en la academia, violencia obstétrica, cambios en la red funcional en mujeres durante su ciclo menstrual y mujeres en las carreras STEM. Ha supervisado el trabajo de tesis de varios estudiantes de licenciatura e impartido varias charlas de divulgación.
Se ha capacitado en torno a los estudios de género desde un enfoque interseccional. Tiene especial interés en la interacción género, maternidad y academia. Ha sido voluntaria en las ONG de Technovation Challenge Ciudad de México y en Epic Week Ciudad de México. Ambas organizaciones buscan disminuir la brecha de género en carreras STEM. Fue mentora en el programa Pauta en 2008, programa que incentiva vocación científica en niños, niñas y adolescentes. En 2019, 2020 y 2021 formó parte del del comité organizador de la Feria de Talleres y Charlas de Divulgación Mexicana del Futuro, eventos para atraer talento femenino en las carreras STEM. Desde febrero y hasta diciembre de 2020, trabajó como voluntaria en el grupo de violencia de género de científicas mexicanas. La doctora Mónica nos va a hablar sobre investigar sobre la mitad que sangra. Doctora, es un honor tenerla aquí y le voy a ceder la palabra para su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quiero empezar por agradecerte a ti la invitación a la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo por hacer estos esfuerzos y bueno, voy a presentarles el trabajo que estamos haciendo en el IMAS. Bueno, parte del trabajo que estamos haciendo en el IMAS, como digamos, tenía claro que no. Bueno, que es multidisciplinario esto. A ver si están viendo bien mi pantalla. Un segundo. No puedo. Espérame un segundo. Doctora, en la parte inferior derecha, ahí podemos ver Ah, a sí, sí, Ana. gracias. Ujú. Ahí está. Perdonen, ¿eh? No se preocupe, la vemos perfecta. Muchas gracias. Bueno, pues yo titulé esta charla La mitad que sangra. Y bueno, digamos, vamos a dar un contexto sobre por qué elegí este tema. Bueno, en realidad me gusta citar a Siobhan Guerrero, que justo dice, ¿no? O sea, que la ciencia suele ser presentada así en singular como el mejor ejemplo de objetividad, como el gran logro humano que muestra que podemos acceder a saberes universales que no dependen de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia. Pero las ciencias no son todas iguales. Sus metodologías, al igual que sus dominios de estudio, son diferentes. Y entonces, pues, como sabemos, la ciencia así en singular, pues no existe. Entonces, bueno, digamos, uno de los intereses que teníamos era, pues, ver si había una parte diferenciada, sobre todo en la parte de apoyo al diagnóstico de los médicos. Y entonces, digamos, la primera pregunta es si era válido, digamos, abordar el diagnóstico entre varones y mujeres de la misma forma. Entonces, bueno, digamos, siguiendo citando a Siobhan, pues dice que las ciencias no las hacen ya solo los hombres blancos, heterosexuales y protestantes de primer mundo, sino que ahora hay mujeres, afrodescendientes, homosexuales, personas del tercer mundo, etcétera, que realizan aportes a las ciencias criticando las ideas que les parecen sesgadas, ¿no? Y eso pues nos da mayor claridad a todos, ¿no? Acerca del, pues, del conocimiento en general. Entonces, bueno, digamos, la primera pregunta era decir, digamos, si era válido solo pensar, digamos, en términos binarios, alrededor de si solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y no considerar el género. Entonces, bueno, pues sabemos que en realidad, digamos, hay un grupo de personas eh, que son intersexuales, ¿no? Que pueden tener órganos masculinos y órganos femeninos asociados a esta parte de la sexualidad. Y luego, pues, está el género, ¿no? Y bueno, puse estas imágenes
de mujeres deportistas, bueno, justo porque acaba de pasar lo de las Olimpiadas y todas las ubicamos, donde pues son mujeres sí, son mujeres con órganos femeninos y aún así, digamos, se cuestiona, ¿no? Si son en realidad mujeres o son varones, porque no se ajustan a los estándares de feminidad que consideran importantes, ¿no? Bueno, entonces la primera opción para abordar, digamos, este tema fue acercarnos a lo que era el modelo tradicional del cerebro, ¿no? Que siempre han pensado a partir, pues eso, ¿no? De si eres hombre, si eres mujer, si eso se determina a partir de si tienes ovarios o testículos, etcétera, ¿no? Y esta idea, pues, que nos han vendido toda la vida, ¿no? Que las mujeres somos emocionales y sociales y los hombres son racionales, etcétera. Hay un grupo de mujeres investigadoras en el mundo que abordaron también este tema del cerebro y, digamos, con perspectiva de género. Y lo que encontraron es que, bueno, digamos, no solo el sexo y el género determinan el cerebro. Y entonces un estudio súper famoso del grupo de Dana Joel nos explicaba en el artículo que lo que había sucedido antes es que evaluaban el cerebro en su conjunto, hacían un promedio y bueno, en promedio los varones tenían un ligero comportamiento diferente al de las mujeres y las mujeres no diferente. Y lo que hicieron, vemos el gran aporte de Dana Joel y su grupo de trabajo, fue segmentar el cerebro en diferentes regiones y decir, bueno, esta región vamos a evaluar que si se comporta de determinada manera, bueno, la asociamos a los varones y si se comporta de determinada manera a las mujeres. Y si no es como muy claro, entonces vamos a decirlo neutro. Vamos a decir que es neutro. Y entonces, si pueden ver aquí las líneas en rosa y en azul, lo que decía es, si tenemos la línea completa azul, entonces podemos asociar ese cerebro completamente como un varón. Todas las regiones se comportan como si fueran asociadas a un varón. Y si es completamente rosa, entonces se comportan como dicen los estándares que debe comportarse una mujer. Pero si ustedes ven, hay como muchas secciones rosas y un poquito azules y blancas, etcétera. Y entonces la gran aportación de este grupo de mujeres fue decir, bueno, si vemos el cerebro con perspectiva de género, entonces el cerebro en realidad no está súper, no puedes definir completamente un cerebro si es de un hombre o de una mujer, sino que en realidad podemos modelar el cerebro como un mosaico y decir que tiene una mayor cantidad de regiones que podemos asociar a un hombre o una mayor cantidad de regiones que podemos asociar a una mujer. Y la otra cosa, digamos, que todos sabemos, pero que han abordado como fuertemente, es que además el cerebro es un órgano que puede moldearse, o sea, que puede haber neuroplasticidad, ¿no? Que se puede cambiar un poco el comportamiento a partir de ciertos eh, agentes externos, ¿no? Bueno, y el caso más simple o más común es pensar, ¿no? Que el cerebro de las mujeres cuando se convierten en madres se modifica un poco porque en su rol de cuidadoras principales del bebé se genera un ciclo donde se genera oxitocina al cuidar al bebé, se fortalece el vínculo y el cerebro se modifica, ¿no? Bueno, y claro, claramente que si el varón participa en el cuidado, pues también se modifica. Bueno, entonces la parte como más importante de todo esto es decir, bueno, no podemos explicar el cerebro solo a partir de su condición de género o de sexo, sino que ese cerebro está interactuando con otras categorías que también debemos ponderar, ¿no? Que es la orientación sexual, la edad, la religión, el nivel académico, la pertenencia geográfica, o darle un contexto social, el nivel eh, o la clase social, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, es con esta visión como mucho más global, bueno, empezamos a colaborar eh, con el doctor Byron Sandoval, que es neurocirujano del siglo XXI, y empezamos a estudiar resonancias magnéticas. ¿Qué son las resonancias magnéticas? Bueno, pues
como la mayoría sabemos, es la persona entra a un resonador magnético, se genera un campo magnético constante, entra la persona dentro de ese resonador que tiene un campo magnético y ese campo magnético, magnético se perturba por cierto tiempo y entonces a partir de esa perturbación podemos construir una imagen. Entonces se perturba en diferentes momentos y digamos sacamos imágenes a diferentes niveles del cerebro. De tal forma, esta es una intervención artística, pero lo que hace el resonador pues es digamos, generar diferentes imágenes y a partir de un conjunto de imágenes podemos reconstruir el volumen. Entonces aquí en la sombra, bueno, ven que hay como diferentes, digamos, la sombra a contraluz te da como diferentes regiones, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que hacen los humanos, bueno, es que el cerebro tiene diferentes funciones mentales como pensar, sentir, etcétera, y también es consciente de su propio cuerpo. Entonces, lo que hacemos, digamos, se pueden obtener diferentes tipos de imágenes con el resonador magnético de lo que se esté perturbando, pero nosotros tenemos especial interés en dos tipos de imágenes, las imágenes que se llaman anatómicas, que son las imágenes que nos dan la resolución del cerebro, o sea, físicamente, y otro estudio que se llama un estudio de resonancia magnética funcional, que está asociada a esto, ¿no? O sea, a las cosas que realiza, a las actividades que realiza el cuerpo y que el cerebro registra, ¿no? Cómo hablar, cómo moverse, cómo, etcétera. Pero hay un tipo de estudio, y a partir de eso, bueno, a partir de estas imágenes podemos evaluar cosas. Entonces, podemos evaluar también la materia gris, la materia blanca y el fluido cerebroespinal. En la materia blanca están definidas las conexiones que se establecen para que el cerebro realice ciertas funciones. Esta igual es una intervención artística y esta es claramente una broma, pero digamos, podemos asociar ciertas regiones del cerebro a cierta actividad, a cierta función, que realizan cierta función, ¿no? Hablar, pensar, el pensamiento abstracto, etcétera. Entonces, bueno, también esta es una alusión a Big Bang Theory, ¿no? Donde Sheldon Cooper le dice a Amy que le regala una resonancia magnética funcional de su cerebro y que se la tomaron justo cuando él estaba pensando en ella, ¿no? Entonces, por eso, perdón, la corteza orbitofrontal es la que está iluminada, bueno, así decimos, ¿no? Que está iluminada. En realidad, qué está pasando? Bueno, pues hay una técnica que se llama Bolt, que lo que hace es decirnos, bueno, digamos, indirectamente nosotros determinamos que esa es la región que está teniendo mayor actividad, porque a partir del consumo de oxígeno que se está llevando en cierta región del cerebro, digamos, determinamos que esa región es la que está encargada de la actividad que se está ejecutando. Ahora, como les decía, hay diferentes como tipos de estudios que se pueden hacer y además diferentes, o sea, están específicos, ¿no? A lo mejor el médico quiere evaluar el lenguaje o la parte auditiva o la parte visual, etcétera. Nosotros estamos específicamente enfocados en un estudio que se llama Resting State, que es cuando la persona no está en realidad enfocada en ninguna tarea, sino que está como cuando estás haciendo yoga, ¿no? O sea, estás consciente de tu cuerpo, pero no estás llevando a cabo ninguna tarea específica. Y para abordar desde nuestro campo, digamos, esa información, lo que utilizamos son grafos, ¿no? Que son matemáticas en las que se utilizan puntos y rayas, ¿no? Y bueno, todo el mundo, todos conocemos, digamos, esta idea de las matemáticas o esta idea como de abstracción de los grafos, porque los hemos visto en las constelaciones, ¿no? Donde a cada estrella, digamos, se le asigna un punto y luego se unen las diferentes estrellas con líneas y a partir de estas líneas, digamos, construyes una figura geométrica, bueno, que nosotros le decimos grafos.
Por otro lado, digamos, quisiera comentarles acerca de la menstruación y lo que está pasando, digamos, en promedio, en datos promedio, es que las mujeres a lo largo de la vida, pues tenemos en promedio 450 ciclos menstruales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y el ciclo menstrual es un indicador de salud, es un indicador de salud que si estamos menstruando, pues quiere decir que nuestro cuerpo está sano, ¿no? Bueno, digamos, otra cosa que me pareció como muy interesante cuando estábamos haciendo este estudio es, bueno, digamos, uno de los marcadores que nos dicen que pronto vendrá la menstruación, bueno, específicamente en las niñas, es el botón mamario, ¿no? Cuando surge el botón mamario, quiere decir que pronto ese cuerpo está preparado para la menstruación. Entonces, justo cuando estábamos revisando bibliografía alrededor, encontramos este libro cuyo título me pareció súper interesante, que se llama justo La mitad que sangra. Y ellos hacían como es un libro español, bueno, los autores son españoles y entonces, digamos, estaban ellos interesados en estudiar por qué cada vez la menstruación se adelanta en las niñas, bueno, en las mujeres o en las personas menstruantes, y cada vez la menstruación comienza a edades más tempranas y también está asociada, bueno, digamos, tiene un impacto el grupo étnico al que perteneces, también determina digamos, si es mucho más temprano tu inicio del ciclo menstrual. En el caso, por ejemplo, de las niñas afrodescendientes, normalmente ellas empiezan antes y las niñas que son eh, blancas, caucásicas, pues empiezan mucho más tarde la menstruación. Entonces, bueno, digamos, nosotros lo que nos interesaba específicamente de este conjunto de imágenes que teníamos, que eran dos secuencias de imágenes de diferentes tipos de diferentes ciclos menstruales. Uno era de mujeres sanas que no estuvieran consumiendo ningún tipo de anticonceptivo y el otro de mujeres sanas pero que estaban consumiendo un anticonceptivo de origen hormonal, ¿no? Entonces, bueno, digamos, pensamos un poco en este tema de la menstruación y bueno, vamos a empezar aquí bueno, a recordar, claramente todas lo tenemos como claro, ¿no? Que está, digamos, el ciclo menstrual empieza cuando se empieza a generar tejido, bueno, se libera un óvulo de las trompas de falopio, baja y entonces ese óvulo se queda en el útero y entonces empieza a generarse tejido endometrial en las paredes del útero y, digamos, empieza a crecer ese tejido endotelial recubriendo las paredes. Entonces, digamos, están esperando a que ese óvulo se ha fertilizado y si no sucede, bueno, entonces el cuerpo dice, ah, bueno, no sucedió en este ciclo, vamos a quitar todo este tejido que se construyó y ese tejido se desprende en las paredes y tenemos la menstruación, ¿no? Ahora, bueno, todo digamos, esta actividad se regula a partir de la cantidad de cuatro hormonas diferentes. Y nosotros estamos interesados específicamente en el estrógeno y la progesterona. em, que están aquí marcadas en estas curvas gris y negra. Y entonces lo que quisimos era evaluar cómo la variación de esas hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, bueno, básicamente lo que les dije, esta es otra imagen que muestra lo que les dije, ¿no? Dependiendo de la cantidad el nivel de hormonas en estrógeno y progesterona que se tengan, bueno, pues el óvulo va creciendo hasta cierto tamaño, se crece tejido endometrial y, digamos, esto pasa en un ciclo normal
Y cuando ese óvulo se fertiliza, bueno, entonces ese nivel de hormonas va en crecimiento porque pues necesitan recubrir ese óvulo y protegerlo lo más posible. Y cuando se está consumiendo un anticonceptivo de base hormonal, en realidad no hay variaciones de estrógeno y progesterona porque lo que hace es pues engañar al cerebro, ¿no? O sea, entonces, lo que contiene esa sangre menstrual, pues es como ustedes saben, sangre, tejido endometrial, moco cervical y secreciones vaginales, ¿no? Todo eso construye nuestra sangre menstrual. Que como les decía, pues es un indicador de salud física y psicoemocional y y que digamos, los órganos que regulan esa función, pues están desde el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, ¿no? Eso es, y bueno, pues eso sucede en el ciclo menstrual. Cuando están con un anticonceptivo, pues en realidad no tienen sangre menstrual, sino otro tipo de sangrado uterino. Y porque lo que hace el anticonceptivo, pues es hacer mucho más grueso el moco menstrual y entonces casi no hay tejido endometrial y casi no se genera tejido endometrial y entonces casi no hay sangrado. Entonces, a partir de estas imágenes, voy a regresar abruptamente al tema de las imágenes de resonancia magnética. En en este formato de resonancias magnéticas funcionales, una de las cosas que podemos evaluar en ellas, además de las imágenes, son las series de tiempo asociadas a esas imágenes, que están, digamos, que determinan, digamos, cómo el campo magnético en esa región que se está evaluando perturbó la señal. Entonces, a partir de las series de tiempo, utilizando unos algoritmos que se llaman algoritmos de visibilidad que evalúan como, digamos, cómo están conectados cada uno de los puntos con los que se puede reconstruir la señal en el tiempo, se comparan con toda la señal en el tiempo y a partir de eso se pueden construir grafos. Y entonces lo que estuvimos viendo es que cuando tenemos, bueno, voy a presentar solamente el tema de la progesterona, es que cuando hay niveles muy bajos de progesterona, los grafos en términos de ciclo menstrual natural y cuando se está consumiendo son muy parecidos. Bueno, esta es la otra, estamos evaluando para los resultados que les estoy presentando en este momento, están solamente enfocados en la parte frontal del cerebro, ¿no? En el lóbulo frontal, en la corteza frontal. Y cuando tenemos variaciones o picos de progesterona muy altos, entonces, digamos, visualmente ya podemos ver, perdón, visualmente podemos ver que el cambio en el grafo, en la distribución del grafo, se modifica. Entonces, lo que hemos estado haciendo, pues, es evaluar algunas métricas que se pueden asociar a los grafos, que es como la distancia entre un nodo y otro nodo, si se mantienen ciertos ciclos, o sea, digamos, aquí se forma un ciclo entre estos tres nodos. ¿Cuántos de esos ciclos que completan un recorrido cerrado se mantienen? Y etcétera. Por otra parte, también, digamos, vemos esto que comentaba hace rato, ¿no? ¿Qué regiones se iluminan o se mantienen iluminadas? Y, y cuáles ya no hay actividad cerebral cuando, bueno, no hay actividad asociada a esta función de estar consciente cuando se está consumiendo oxígeno, cuando se está consumiendo, perdón, un anticonceptivo. Eso no quiere decir, o sea, que no estén iluminadas, no quiere decir que se apagó, o sea, y que no hay ninguna función, que no está pasando nada en el cerebro, sino que digamos, esa actividad está realizando otra cosa. Ese consumo de sangre asociada a la actividad está realizando otra actividad, no está concentrada en esta actividad de estar consciente del cuerpo. Y bueno, evidentemente no solo soy yo la que está trabajando
en esta área, sino la líder de este proyecto es la doctora Katia Rodríguez Vázquez. Tenemos un estudiante de doctorado que es la maestra Rosa Victoria Padilla y colaboramos, como les decía, con el doctor Byron Sandoval Bonilla. Quería comentar rapidísimo, un minuto me va a tomar, que eh, es interesante estudiar los niveles de estrógenos y progesterona porque tienen efectos, si no se regulan apropiadamente, es a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta era, digamos, todos sabemos en el imaginario colectivo, sabemos que las mujeres tenemos una esperanza de vida mucho más alta, ¿no? Que los varones que están alrededor de 7 o 10 años. De hecho, hay un refrán popular que dice que toda buena mujer merece 10 años de viudez. Y, pero esos 10 años que tenemos en excedencia normalmente se suceden en condiciones de enfermedad, eh, diferentes tipos de enfermedades y pues están asociadas situaciones que nos atraviesan, ¿no? Como la condición social, eh, la salud mental, el estatus socioeconómico, etcétera, de cómo sobrevivimos o vivimos esos 10 años. Y algo que me pareció súper importante cuando estábamos, digamos, haciendo este estudio fue saber que 2 de cada 3 pacientes con deterioro cognitivo o Alzheimer son mujeres. Y, digamos, una de las hipótesis es que eso puede estar asociado a la cantidad de estrógenos, a la cantidad de estrógenos que hay, y también la cantidad de estrógenos que se tiene en las mujeres puede también ser un factor que facilite el cáncer de mama, donde uno de los riesgos es el consumo de anticonceptivos orales por más de 5 años. Y que los puntos como, digamos, que hay que cuidar mucho estos niveles de estrógeno y progesterona están en la pubertad y en el embarazo, así como en la parte de la perimenopausia, donde hay cambios como abruptos de estas hormonas. Y bueno, que en el caso del embarazo y la pubertad, físicamente hay un encogimiento del cerebro, pero que se hacen mucho más eficientes las estructuras que permiten las funciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay que tener cuidado con la cantidad de estrógenos que a veces se dan para controlar o para tener más llevadero los síntomas de la menopausia y que pues hay que tratar de evitar tomar anticonceptivos orales por más de 5 u 8 años, ¿no? Porque eso nos da, digamos, nos pone en mayor riesgo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Puede levantar la mano o puede escribirlo en el chat. Debemos recordar que si hay alguna duda al final de las 3 ponencias, todavía le pueden preguntar a nuestras ponentes. Bueno, por el momento no hay dudas. Muchas gracias, doctora. Si al final de las 3 ponencias hay alguna duda para usted, se lo leo, ¿va? Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, entonces voy a pasar ahora con nuestra tercer ponente. Eh, Perdón, denme un momento. Y les voy a hablar un poquito de ella antes de cederle la palabra. Ella es la doctora Sandra Eguía. Ella nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e ingresó a la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su tesis de licenciatura la realizó en microestructuras de partículas de hidroxiapatía en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en el campus Juriquilla, Querétaro. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México, donde realizó los estudios de posgrado. Cuenta con una maestría en Ciencias e Ingeniería en Materiales del Instituto de Investigaciones en Materiales y un doctorado en Nanociencias y Nanotecnología en el CINVESTAP, Unidad Zacatenco. Su tesis de doctorado se enfocó en nanopartículas magnéticas para su posible diagnóstico y tratamiento de cáncer.
Ha publicado artículos de investigación relacionados con su trabajo de posgrado y durante sus estudios participó en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente, ella es profesora de cátedra en la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, donde impartió cursos relacionados con el área de física y nanotecnología. Además, está iniciando un proyecto relacionado con nanopartículas magnéticas y dióxido de grafeno para remoción de contaminantes en el agua. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y le voy a ceder la palabra para que comience su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por, por darme este espacio aquí, compartirles un poquito de la nanotecnología. Y antes de empezar mi charla, ya no alcancé a decirle a la doctora aquí, Mónica, pero pues a mí se me hizo muy interesante su plática, ¿no? Y la felicito mucho, está muy interesante y por ahí hasta me dio risa algunos memes que puso por ahí, ¿no? Que terminan siendo ciertos, ¿no? Pero sí se me hace muy interesante, estoy aquí al pendiente de su charla. Bueno, pues muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, nada más si pueden Listo. confirmar si la pueden ver. Lo vemos perfecto. Y es modo presentación, ¿verdad? Es que tengo aquí dos pantallas y ya no sé cuál es cuál Sí, está bien, la vemos bien en en presentación. presentación. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces voy a comenzar con esta presentación. La verdad es que pues no es una parte de investigación, es más que nada me encanta pues divulgarlo de la parte de nanotecnología. Entonces por eso la denominé nanotecnología en nuestra vida diaria. Porque sabemos que pues en los últimos años, en las últimas décadas, pues esta área de conocimiento pues ha ido ganando auge cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Se está involucrando cada vez más en las cosas que hacemos, en los dispositivos que usamos, en los medicamentos también que nosotros consumimos para tratar ciertas enfermedades. Entonces, pues ha estado tomando un rol muy importante en nuestro día a día. A lo mejor a veces no nos damos cuenta de ello, pero sí ha sido de gran relevancia, ¿no? Entonces, para empezar, pues, ¿qué es la nanotecnología? Para comenzar con esta parte, ¿no? Y bueno, pues la nanotecnología es un campo multidisciplinario, es decir, está formado por diversas áreas, principalmente la física, la química, la ingeniería, la biología, también podemos decir que la medicina. Abarca muchísimas áreas, o muchas áreas son las que forman este campo de estudio, ¿no? ¿A qué se dedica? Pues se dedica realmente a lo que viene siendo estudiar lo que es la síntesis, caracterización, diseño y aplicación de los materiales, pero a una escala muy pequeñita, ¿no? Que es la escala nanométrica, o mejor dicho, pues al nivel que tenemos los átomos, que tenemos las moléculas, ¿no? Eh, y algo que me gusta siempre colocar por aquí es que ¿de dónde nace este término o este campo de estudio de nanotecnología, ¿no? Pues bueno, la primera vez que se mencionó, pues fue en una conferencia de Richard Feynman. Sabemos que Richard Feynman pues, fue premio Nobel de Física en 1965, pero él se le atribuye este término en nanotecnología en una conferencia que él dio un 29 de diciembre en 1959 en Caltech. Él ahí habló de qué pasaría si nosotros pudiéramos manipular los átomos, ¿no? Si pudiéramos manipularlos, organizarlos, ordenarlos como nosotros quisiéramos, ¿sí? ¿Qué pasaría con sus propiedades? ¿Cambiarían sus propiedades? ¿Serían las mismas? ¿Cómo nos beneficiaría esto, no? Entonces, él mencionó ahí una famosa frase que se llama "There is a plenty no room at the bottom". Es decir, hay mucho espacio ahí abajo, ¿no? O sea, él lo que quería decir con esta frase es como que miren hacia abajo, ¿no? Estaba, en ese entonces, pues sabemos que estaban todos viendo hacia las estrellas, ¿no? Hacia los planetas, hacia el sol, o sea, hacia lo que hay afuera de nuestro planeta, ¿no? Pero en esa conferencia dijo, ok, o sea, pero también volteen la mirada hacia abajo y vean lo que hay a una escala muy pequeñita, ¿no? Que no necesitamos salir del planeta para poder analizar estas cuestiones, ¿no?
y que estas cuestiones pues van a ser interesantes, quizás no ahorita, pero en un futuro, ¿no? Entonces, él así lo planteó y realmente cuando él lo planteó, pues a lo mejor pues muchos se sacaron de onda, dijeron pues esto es ciencia ficción 100%, pero pues en la realidad se ha vuelto pues en la actualidad, mejor dicho, se ha vuelto una realidad, ¿no? Y como lo mencionaba, pues cada vez la nanotecnología está tomando parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, una pequeña historia de la nanotecnología, como les mencioné, pues en el año los 50, pues Richard Feynman lo puso ahí sobre la mesa, ¿no? Ya en los 80, pues empezaron a desarrollar todos estos equipos, dispositivos, específicamente pues son los microscopios, el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de transmisión, el microscopio de barrido, que son equipos que nos sirven pues para analizar, ¿no? Analizar ya un tamaño ya nanométrico, atómico, ¿no? En los 90 pues fue ganando más auge, más popularidad lo que es la nanotecnología con el boom o el desarrollo de lo que vienen siendo los nanotubos de carbono. Y actualmente, pues de los 90 a los 2000 pues se pasó de tener solamente la nanotecnología en el laboratorio, se pasó ahora a la parte industrial, ¿no? Y sabemos que esta parte industrial, pues ya empezó toda la mercadotecnia a producirlo ya en una gran escala y pues esto a distribuirlo a nuestra sociedad, ¿no? A nosotros como personas, ¿no? Para poderlos utilizar estos productos nanotecnológicos. Bien, para ponerlos un poquito más de que cuáles son las medidas realmente de lo que estamos hablando aquí cuando decimos nanométrico, nanoescala, o nano algo. Pues bueno, aquí tenemos un esquema que nos sirve muy bien para hacer esta comparativa. Por ejemplo, acá tenemos en la parte izquierda pues las medidas en cuanto a longitudes de objetos o de animalitos que no encontramos nosotros en la naturaleza o que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos la hormiga, que aproximadamente son unos 5 milímetros de largo. Los ácaros, por ahí son 200 micras. Los glóbulos que tenemos en nuestro cuerpo, entre 7 y 8 micras. Y así nos vamos disminuyendo, ¿no? Entonces vemos que por aquí los elementos que se utilizan en escala nanométrica y que podemos utilizar después en productos, pues evidentemente están en el orden de lo que habita en nuestro organismo, ¿no? Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, los microdispositivos electrónicos, estos microchips que están presentes pues en todos los aparatos electrónicos que tenemos, computadoras, smartphones, tabletas, dispositivos de audio, ya en los carros también. Entonces, pues están de esta orden, ¿no? Entre 10 y 100 micras y sin duda, pues las nanopartículas, ¿no? Las nanopartículas que pueden ser orgánicas, que pueden ser inorgánicas y que estas se utilizan, pues, en muchos dispositivos cosméticos, en muchos tratamientos para la agricultura, pero también se utiliza para diagnóstico y tratamiento de algunos tipos de enfermedades, ¿no? Es decir, que están al nivel en que nosotros los podemos consumir y pueden interactuar con organismos, con órganos dentro de, obviamente, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente entonces importa la nanotecnología? ¿Importa todo esto, este campo multidisciplinario? Y pues la respuesta es, pues sí, ¿no? Realmente sí, sí importa mucho. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos actualmente que los materiales, cuando los analizamos a esta escala, pues sus propiedades cambian. Cambian significativamente comparadas con el mismo material a una escala macro, ¿no? A una escala macroscópica o lo que se le llama también como bulto, ¿no? Pero bueno, realmente entonces, ¿qué se utiliza en los productos nanotecnológicos que conocemos, que tenemos ya a nuestra disposición, mejor dicho, ¿no? Son los nanomateriales, ¿no? Los nanomateriales, pues son materiales, como los conocemos actualmente, simplemente es que su escala está entre 1 y 100 nanómetros, ¿no? Como ejemplos de nanomateriales, pues tenemos a lo mejor los más recurrentes o los más conocidos, que son las nanopartículas, pero también están los nanotubos, también están las películas delgadas, están las nanofibras, nanohilos, nanocompuestos también, ¿no? Estos nanomateriales pues están basados o su funcionamiento gira alrededor de algo que se conoce como confinamiento cuántico. El confinamiento cuántico es eso,
que limita a una dimensión del material o varias dimensiones del material a que esté delimitado entre del orden de 1 y 100 nanómetros, ¿no? Y esto hace entonces que las propiedades del material pues se vean modificadas, llámese propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades biológicas, ¿no? Entonces, dentro de este fundamento, pues se pueden clasificar los nanomateriales en los siguientes tipos. Tenemos los que son los de cero dimensiones. Cero dimensiones significa que las tres dimensiones del material están en un nanorégimen, es decir, nos encontramos con que las tres dimensiones largo, ancho y alto están en el orden de nanómetros, ¿no? Y para esto, como ejemplos, pues tenemos los fullerenos, tenemos las nanopartículas, tenemos también los puntos cuánticos. También no están los de una sola dimensión, que en una sola dimensión, pues aquí significa que tenemos dos dimensiones en escala nanométrica, ¿no? Aquí tenemos los que son los nanotubos de carbono, que son pues, los más conocidos. También están nanocables, nanofibras, que pueden ser fibras poliméricas. Después tenemos los materiales bidimensionales, que estos pues pueden ser las películas delgadas. Y por último, los nanomateriales tridimensionales, ¿no? Que aquí los que más sobresalen pues ya son las nanoestructuras. Perdón. Bien, entonces, básicamente las propiedades de un nanomaterial pues están determinadas por las interacciones que hay y bueno, las propiedades de los materiales en general pues se determinan por las interacciones que hay entre los electrones, entre los iones y los electrones. Entonces, cuando tenemos un nanomaterial, algo muy pequeñito, lo que pasa es que el espacio en el cual los electrones pueden moverse, pues se reduce significativamente, ¿no? Se reduce enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque están confinados espacialmente hablando, ¿no? Entonces, esto hace que sus niveles energéticos, pues se modifiquen. Y si los niveles energéticos del material se modifican, pues entonces eso hace que, en consecuencia, las propiedades también se modifiquen, como lo habíamos mencionado anteriormente en una escala, comparado con una escala macro, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades? Bueno, pues tenemos aquí algunas propiedades físicas, como son las mecánicas, como son las magnéticas, las eléctricas, las ópticas. También tenemos las propiedades químicas, es decir, estos tipos de materiales se vuelven más solubles, muestran una mejor catálisis, una mejor actividad electroquímica. Como son materiales muy chiquitos, pues obviamente tienen una interacción con los organismos vivos y también son materiales biocompatibles, es decir, que al momento de entrar en nuestro organismo, el organismo no los desconoce y no los rechaza. Entonces, en base a esto, pues surgen los diversos tipos de aplicaciones que se tienen, ¿no? Y de hecho hay estudios que han obtenido como consecuencias que al momento de ser el material, por ejemplo, más pequeñito, pues entonces los defectos estructurales que pueden existir en los materiales, llámense defectos puntuales, llámense dislocaciones, pues también comparado con el tamaño macro, pues entonces esto se reduce, ¿no? Y al reducirlo, pues entonces mejora las propiedades mecánicas que en el caso de las propiedades mecánicas, es decir, que se vuelven materiales más fuertes, más ligeros, más resistentes al desgaste, ¿no? Y esto nos permite entonces poderlos aplicar, por ejemplo, en el área de construcción, ¿no? También en el caso de las propiedades magnéticas que se modifican a un tamaño macro, pues esto hace entonces que nosotros los podamos utilizar en diagnóstico y tratamiento de enfermedades, sobre todo va más conducido, bueno, mi área más para la parte de diagnóstico y tratamiento de lo que es cáncer, ¿no? Entonces, aquí con estas propiedades ya modificadas, porque tenemos ya materiales muy chiquititos, muy pequeñitos, pues encontramos un sinfín de aplicaciones en la sociedad. De hecho, aquí yo solamente puse algunas cuantas, porque en realidad hay muchísimas más, pero pues sí, para no atiborrar con tanta aplicación. Y dentro de las que encontré como más, bueno, para mí más importantes, pues últimamente pues está lo del medio ambiente, lo de la energía, porque pues esto pues urge, ¿no? Por ahí remediar lo que tenemos ahorita en nuestro planeta. La parte de la medicina, la parte de la industria de alimentos y agricultura, la textil, la construcción.
la de tecnologías de la comunicación, pero también encontramos algunas otras que no puse por ahí, que es el área de belleza, de los cosméticos, el área de transportes, el área de sensores por ahí. Entonces, pues todas estas pues son importantes, ¿no? ¿Qué encontramos en nanotecnología y medio ambiente? Ay, perdón, me estoy quedando ahí sin voz. Bien, pues encontramos las partes que más sobresalen en esta área o la aplicación de la tecnología en esta área, pues es purificación del agua, ¿no? Pues aquí se utilizan nanomateriales, obviamente, es que van enfocados a procesos de descontaminar y tratar lo que viene siendo aguas residuales. También tenemos los materiales que tratan también de reciclar sustancias, precisamente son reciclajes de residuos y descontaminación de suelos, ¿no? Pues esto busca, como aquí lo comenta, la limpieza y la remediación de lo que son los suelos contaminados, ¿no? Es decir, a partir de la detección de sustancias químicas, de sustancias que pueden ser dañinas para nuestros suelos, ¿no? Y también tenemos la parte de energía renovable, que esto pues obviamente lo que se busca es no basarnos en lo que actualmente tenemos nuestra energía, que son los hidrocarburos, sino que ahora buscar pues dispositivos o tipos de energía que sean pues más saludables para el planeta. Por ejemplo, pues está la solar, está la eólica. ¿Qué papel juega la nanotecnología en este tipo de área o de campo? Pues simplemente los materiales con los que se crea, por ejemplo, las celdas solares, que sean materiales más eficientes, que se aumente ahí lo que viene siendo el rendimiento, ¿no? También en cuanto a la eólica, pues están las turbinas eólicas, ¿no? Con los que se fabrican, pues que sean materiales más ligeros, que sean materiales más duraderos y eso en consecuencia a lo mejor, pues que sean materiales, a lo mejor también ya metiéndonos en la parte de marketing, pues menos costosos, ¿no? Dentro de esta área, pues está la parte de purificación del agua, ¿no? Y aquí, como mencionábamos, pues hay un pequeño proyectito que queremos echar a andar ahí junto con otros doctores y un grupo por ahí muy interesados de alumnas de la institución. Y pues es la parte de lo que viene siendo las membranas de nanofiltración, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un articulito, no es de nosotros, o sea, simplemente es como que el background en el cual nos estamos basando para realizar la investigación. Y aquí lo que se hace es que ellos fabrican un papel de óxido de grafeno que está dopado con nanopartículas magnéticas, ¿no? ¿Esto para qué? Para eliminar lo que viene siendo colorantes, ¿no? Sabemos que la contaminación del agua, pues es un tema muy importante actualmente, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, pero pues el agua es básicamente nuestro medio de vida, ¿no? Y está siendo contaminada enormemente por metales pesados, por tintes, por otro tipo de materiales tóxicos. Y específicamente lo que son los tintes orgánicos, pues estos se utilizan mucho en la parte textil, en la parte alimenticia, en la parte de belleza también, ¿no? Y pues todo esto pues va a dar a nuestro recurso valioso que es el agua, ¿no? Entonces es muy interesante y es muy importante tener este tipo de tecnologías y que ya estén ya más no en la parte de investigación, sino en la parte ya de marketing. Aquí lo que ellos hacen, como les mencioné, aquí se ve en esta parte de aquí, como es una hojita, un papel, el color característico que es el óxido de grafeno, las nanopartículas de magnetita, pues aquí están dopadas y pues también el color característico es un color negro. Entonces, aquí vemos el papelito. Lo que ellos hacen es tomar cuatro diferentes tintes, cuatro diferentes colores. Por aquí es el azul de metileno, es un color rosa, amarillo y verde. Y lo que hacen es simplemente en lo que son vasos de precipitados, colocan una cierta cantidad de este tinte y colocan lo que viene siendo nuestro material absorbente o nuestra nanomembrana. La colocan aquí, se esperan un cierto tiempo, por aquí están las horas, un día, 3 días, perdón, 1 hora, 3 horas, hasta 2 días y 3 días, y vemos cómo, en el caso, por ejemplo, del tinte de color azul, cómo se va encargando de absorber lo que viene siendo pues el tinte orgánico, ¿no? Y cómo va haciendo ese filtrado, esa purificación del agua. Obviamente no la vamos a tener como estaba inicialmente, ¿no? Que esté 100% limpia, pero sí se ve un interesante
una interesante absorción de parte de la membrana, ¿no? Y que esta agua, pues a lo mejor no va a lograr hacer para uso cotidiano, es decir, que yo pueda agarrar ese vasito y me lo pueda tomar, pero sí para algún otro, reutilizarla, ¿no? En alguna otra función, ¿no? Que no vaya a dar totalmente al desperdicio, ¿no? Y lo mismo sucede con los otros tintes que tenemos por aquí, ¿no? Entonces esta parte pues es muy, muy interesante, ¿no? Otra área muy, muy recurrente en cuanto a la nanotecnología, pues viene siendo la aplicación en medicina. Y de hecho ya la nanotecnología aplicada en medicina, pues ya abre como que una subárea, vamos a llamarle así, un área nueva que viene siendo la nanomedicina. Y aquí, ¿en qué se aplica la nanotecnología? Pues tenemos la liberación controlada de fármacos, es decir, que nosotros podemos tomar un medicamento y que ese medicamento vaya a un área específica del cuerpo, ¿no? Es decir, que vaya específicamente donde yo tengo el dolor o donde tengo la falla en mi sistema, ¿no? ¿Y esto en qué se va a tener como consecuencias? Pues simplemente no voy a tener efectos secundarios, simplemente se va a liberar todo el fármaco completamente en la región de importancia, entonces las dosis se van a disminuir y esto pues obviamente disminuye efectos secundarios. Entonces esta parte es muy interesante, ¿no? Diagnóstico y atención, pues también, ¿no? Podemos, ahorita lo mencionaba la doctora Mónica, con la parte de resonancia magnética se utiliza lo que viene siendo los agentes de contraste y estos agentes de contraste, pues nos ayudan a mejorar la calidad en la que nosotros podemos tener las imágenes, ¿no? Entonces, aquí también se utiliza, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pues se utilizan lo que son sobre todo nanopartículas superparamagnéticas de óxidos de hierro, ¿no? Y ingeniería de tejidos, pues esto es más que nada para promover regeneración celular y reparación de órganos, pero creando estructuras similares o andamios similares a lo que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Bien, como les mencionaba, pues lo que más se utiliza en el campo de nanomedicina, nanotecnología aplicada a medicina, pues son las nanopartículas, pero también no son únicas, ¿no? También hay geles, están fibras, están los tubos, los más recurrentes son los de carbono. Y realmente en las nanopartículas podemos distinguir dos tipos de nanopartículas, las que son las orgánicas, que estos son los lípidos, las proteínas, los ácidos, los carbohidratos y las inorgánicas, que estos pues están fabricadas a partir de metales o de materiales cerámicos, ¿no? Pero también existen las híbridas, ¿no? Que pues es una combinación entre nanopartículas orgánicas e inorgánicas. Entonces, aquí lo importante es que estos tipos de partículas, sobre todo las que son la parte orgánica, pues estas son de origen y naturaleza pues natural o biológica, ¿no? Entonces cuando entran a nuestro organismo pues son biocompatibles, es decir, que nuestro organismo no las va a reconocer como agentes externos, no las va a desechar, sino que las va a dejar hacer su función y pues también tienen una baja toxicidad y entonces implica un menor riesgo para el paciente, ¿no? Para la persona, ¿no? Y aquí les voy a mostrar un simple dato por ahí, que la FDA, que es Food and Drug Administration en Estados Unidos, pues es la encargada de aprobar todos los fármacos que llegan al uso cotidiano. Y por aquí, solamente para mencionar algunos que ha estado aprobando, en 1995 se aprobó el Calci, que el Calci y el Doxil son liposomas que contienen un fármaco que es la doxorubicina. Este fármaco, pues, es un anticancerígeno, ¿no? Entonces, lo que se hace es que este fármaco, pues, se encapsula en un liposoma, ¿no? En lo que viene siendo un compuesto lípido, ¿no? Y específicamente el Caxil fue el primer medicamento nanotecnológico, podríamos llamarle así, que fue aprobado por la FDA, ¿no? Por allá del 95. Ya posteriormente, ya en el 2005, se probó el Abraxane, que contiene un fármaco que es el Plaxitaxel, que también es un anticancerígeno. Y este Plaxitaxel realmente aquí está envuelto por nanopartículas, que estas nanopartículas contienen o están dopadas con una proteína llamada albúmina. Entonces, pues esto le permite que sea ingerido fácilmente o ser biocompatible, vaya, para nuestro organismo.
Y se trata pues también, este medicamento va más aplicado a lo que viene siendo cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, ¿no? También tenemos, o en el 2008 aprobó lo que viene siendo Cimzia, que esta es más enfocada para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es lo que hace es que causa una inflamación en el tracto digestivo. Entonces va específicamente este medicamento para este tipo de enfermedad. Pero también tenemos algunos otros, ¿no? Como son el aurinmune, que estas son partículas cubiertas de oro, ¿no? Que contienen por ahí algún eh, anticancerígeno, igual, para la parte de cáncer, ¿no? Tenemos también rapamune, que el rapamune pues viene siendo un fármaco inmunopresor, ¿sí? Es decir, lo que hace es que cuando hay un trasplante, pues disminuye la probabilidad de que el cuerpo pueda rebotar o rechazar el órgano, ¿no? Y bueno, esta es la parte de tratamiento, pero también existe, como les mencioné, la parte de detección de tumores, ¿no? Como ahorita mencionaba la doctora Mónica, pues está lo de resonancia magnética, que la resonancia magnética pues es una técnica de diagnóstico, podríamos decirle que no es invasiva comparada con otras. Y esta más que nada pues se basa, en su funcionamiento se basa en la diferencia de las relajaciones magnéticas nucleares de los protones del agua que hay entre los fluidos biológicos y los tejidos sólidos, ¿no? Entonces, mediante este tipo de técnicas, pues se pueden diagnosticar muchísimas enfermedades, pero también tumores, tumores cancerígenos, y aquí es donde entra en juego lo que es la nanotecnología, ¿no? Porque ya están aprobadas, bueno, muchísimas más, pero principalmente hay dos medicamentos, uno es el Ferridex y el otro es el Convidex, y ambos pues son nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro y están cubiertas con dextrano, ¿no? Entonces, esto pues ya se encuentran por ahí de manera comercial. Bien, otro campo de estudio interesante en la nanotecnología pues viene siendo la agricultura. Sí, y en la agricultura pues estos nanomateriales pues se aplican para aumentar la productividad de los cultivos, mejorar la seguridad de los alimentos y reducir principalmente lo que es el impacto ambiental, ¿no? Entonces tenemos nanofertilizantes, que esto lo que hacen es encapsular, son nanomateriales que encapsulan lo que vienen siendo los nutrientes haciendo que se regulen gradualmente en las plantas para que se mejore la absorción y pues también pues reducir pérdidas, ¿no? También están los nanopesticidas, que la función es algo similar, son nanomateriales o nanopartículas encapsuladas y biosensores, ¿no? Que esto ya lo tenemos más en el aspecto, vamos a llamarle, de equipos, vaya, monitores, vaya, por aquí, de niveles de agua, ¿no? En la tecnología de agricultura, pues bueno, en la agricultura se utiliza la urea como fertilizante. La ventaja que tiene la urea es que proporciona un alto contenido de nitrógeno, lo cual es esencial para el metabolismo de las plantas. La desventaja que se tiene es que se pierde este nitrógeno al momento de que está, pues obviamente en contacto con lo que es el suelo. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha modificado la urea con nanopartículas de hidroxiapatita y lo que se ha visto es que se ha liberado gradualmente hasta 60 días y esto lo que hace pues es aprovechar muchísimo más el nutriente y realmente que pues la pérdida se disminuya mucho y esto le ayuda enormemente a la planta pues a crecer en un mejor estado, ¿no? También en la parte de nanopesticidas pues todo esto que le salen a las plantitas, que pues obviamente disminuyen su crecimiento o la calidad de su crecimiento, aquí se ha aplicado mucho que son las nanopartículas de sílice y de plata, ¿no? La plata pues se conoce muy bien pues ser un antibacterial, vaya. Entonces aquí esto sirve para controlar lo que son los hongos patógenos y de hecho aquí, bueno, les coloqué la fuente por aquí abajito, pero se han hecho estudios donde se observa que pues el honguito ese que se encuentra en las hojas de ciertas plantas que han estado siendo infectadas, pues una vez que se trata con estas nanopartículas de silicio de plata se obtiene una mejoría, ¿no? Una degradación un poquito de lo que es este hongo. Y la parte de alimentación, ¿no? En la parte de alimentación, pues esto cubre una gran gama de aspectos que va desde la producción del envasado hasta la seguridad del alimento.
y las aplicaciones van desde el control de calidad, también nanomateriales que sean antimicrobianos, es decir, que prevengan el deterioro y la contaminación del alimento, la extensión de vida útil, o sea, que el alimento pues a lo mejor tenga un mayor periodo en el que pueda ser utilizado, y también propiedades sensoriales, es decir, pues guardar la calidad de la textura, del color del alimento, del olor del alimento, del sabor, ¿sí? Entonces, aquí dentro de estos, pues se encuentran las nanopartículas de plata, que estas nanopartículas de plata, pues son conocidas, bueno, más bien la plata, pues es conocida por tener buenas propiedades antimicrobianas, y como ahorita lo veíamos en el caso de la agricultura, en el caso de la plantita, pues aquí también se utilizan en los envases, en los contenedores de los alimentos, pues para evitar el crecimiento de lo que son bacterias y hongos, ¿no? Para lo que viene siendo mantener la calidad del alimento, se utilizan nanopartículas de dióxido de titanio, y aparte, pues el dióxido de titanio pues es un potenciador de lo que es el sabor, ¿no? También en la industria textil, también está aplicado lo que es la nanotecnología, y esto con la finalidad de tener una mayor durabilidad de nuestras prendas, ¿sí? Esto también para que sean más resistentes a los desgastes, a las arrugas, a las manchas. También propiedades repelentes, no repelentes de mosquitos, sino más bien repelentes de lo que es el agua, lo que son las manchas, de lo que es el polvo. Y la parte de la higiene también, ¿no? Esto pues, al igual que en la parte de la agricultura, en la parte de los envases, esto para prevenir el crecimiento de microorganismos, ¿no? Y aquí les voy a compartir una tablita, por aquí les dejé aquí la fuente, aquí está, de pues nanomateriales que se usan actualmente en la parte textil. Y aquí podemos encontrar lo que viene siendo la funcionalidad, por ejemplo, en la parte antimicrobiana pues tenemos lo que son nanopartículas de plata, tenemos también super hydrophobic, tenemos por aquí lo que viene siendo el óxido de titanio, el óxido de silicio, ¿sí? Entonces, pues ya, esto ya está por ahí. Resistentes también a UV, también tenemos por ahí, también utilizar lo que es el óxido de titanio también, la combinación de lo que es el titanato de hierro. O sea, ya está en existencia lo que viene siendo la nanotecnología, ya lo tenemos en las prendas, ¿no? En algunas prendas. Materiales de construcción. Como les mencionaba inicialmente, pues una de las propiedades físicas muy notables que se modifican al momento de tener materiales a escala nanométrica, pues son las mecánicas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para utilizarlos en la parte de la construcción, ¿no? Se vuelven materiales más fuertes y duraderos, materiales más fuertes en cuanto a las fuerzas, a las tensiones en las cuales están siendo sometidos, como los puentes o los edificios, a la comprensión, al desgaste. También se mejora mucho lo que es el aislante térmico, es decir, ya sea el calor o el frío que podemos tener en algunas estructuras, en algunos edificios, en algunos cuartos. Materiales autolimpiables, materiales inteligentes, y de hecho, ¿cuáles se utilizan principalmente? Pues están los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono pues son nanomateriales que tienen una buena resistencia, tienen una buena rigidez, entonces pueden ser utilizados como materiales de carga, es decir, los puentes, por ejemplo, los andamios, las estructuras estas que vemos en los edificios que colocan primero, que se ve como el esqueleto del edificio. El grafeno, pues es un material que tiene una buena resistencia y flexibilidad. Entonces, esto también nos puede ayudar mucho en la parte de construcción. Y nanopartículas de óxido de titanio, ¿no? Que estas, pues, lo que nos hacen es que nos ayudan a resistencia a la abrasión, a la corrosión, al desgaste con con la radiación UV. Y bueno, les mencionaba de superficies autolimpiables hace unas 2 diapositivas, y estas superficies autolimpiables, pues lo que emplean son recubrimientos fotocatalíticos con nanopartículas de óxido de titanio. Esto pues se activa por la luz solar, y al activarse por la luz solar lo que hace es descomponer la suciedad, ¿no? La contaminación que se encuentra sobre la superficie del material, ¿no? Entonces, estas superficies se aplican a través de películas de nanorecubrimiento y son integradas en diversos tipos de sustrato, ¿no? Por ejemplo, el hormigón,
la madera, el plástico, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos materiales autolimpiables o superficies autolimpiables que están ya ubicados por ahí en la Iglesia del Jubileo en Roma, está aquí, en Marumoshi, que está ubicado un edificio en Tokio, y en el 40 Bond Street Apartment, que está ubicado en Londres. En la parte de la electrónica, pues obviamente esto no se queda atrás, ¿no? Obviamente la nanotecnología, pues a lo mejor también aparte de la nanomedicina, es una aplicación que ha demostrado un gran boom en los últimos años en el almacenamiento de dispositivos, dispositivos de almacenamiento, perdón, en la parte de la energía solar, ya lo vimos ahorita un poquito con lo de la energía renovables, pantallas flexibles, en los sensores biomédicos, pues en estos smartwatch que tenemos, pues todos nos toman por ahí lo que viene siendo los pulsos del corazón, también por ahí oxímetros, también ahora con lo del COVID que también se estuvieron utilizando por ahí mucho. Y una aplicación importante, pues son los puntos cuánticos, ¿no? Que de hecho el año pasado, pues hubo el premio Nobel relacionado con lo que son los puntos cuánticos. ¿Y qué son? Pues son nanocristales semiconductores que poseen propiedades electrónicas y ópticas muy buenas. Algunas de las aplicaciones que tienen, pues son televisores, son dispositivos móviles y aumentan también lo que viene siendo la eficiencia de las celdas solares, ¿no? También últimamente se han realizado investigaciones de los puntos cuánticos ya en el aspecto de lo que es la medicina, la nanotecnología, ¿no? En aspectos de terapia, de diagnóstico y también de liberación o de entrega de fármacos, ¿no? Pero entonces, pues bueno, la nanotecnología, como les mencioné, les iba a mostrar solo algunas aplicaciones, pero no son las únicas. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más que podemos encontrar. Y este camino recién comienza, ¿no? Por allá tenemos dos películas que a lo mejor nos hablaban en algún momento de nanotecnología y se vieron como muy ciencia ficción. Una es de Viaje Alucinante, allá en la época de los 60, en 1960. Si recordamos ahí la historia, pues es una historia fantástica, ¿no? Que realmente se hace un viaje al interior de un cuerpo humano con un submarino que está tripulado, ¿no? Contiene gente y es reducida al tamaño pues de las células del cuerpo para que se pueda introducir y pueda reparar algún daño de la persona, ¿no? Alguna enfermedad. Y la otra, pues, es un poquito más reciente, que es que Eden cogió a los niños en 1989, donde pues también lo que hace es reducir a estas personitas a un tamaño muy chiquititito, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo veíamos como ciencia ficción, pero realmente pues esto, pues está tomando mucha forma con los nanobots ahora, ¿no? O con los robots médicos que le están llamando por ahí. Entonces, esto está tomando ya forma, ¿no? Ya se está volviendo una realidad. Por eso le puse por aquí este camino recién comienza y pues hay muchísimos más que podemos esperar de la nanotecnología para el futuro, ¿sí? En diversos tipos de áreas, ¿no? Ya lo estamos viendo actualmente, ¿no? Y podemos darle una revisada así rapidita, muy rapidita con las aplicaciones que ahorita revisamos en la presentación, ¿no? Entonces, pues esta historia comienza y va a continuar por muchos años más, ¿no? Bueno, pues entonces, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue un placer haberle escuchado. Entonces, ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario, lo puede notar en el chat o se puede levantar su mano y les doy la palabra. Eh, por aquí vemos algunas preguntas que dice, ¿cuánto cuesta el filtro para limpiar el agua? ¿Está disponible comercialmente? El de la membrana, bueno, esa está en investigación, está en investigación. Obviamente ya hay unos filtros que utilizan tecnología nanotecnológica, pero es específicamente que les muestro ahorita que está hecho a base de óxido de grafeno con dopado en nanopartículas magnéticas. No, está en investigación. De hecho, es lo que nosotros también queremos ir por ahí, la parte de la investigación que queremos comenzar. Este, pero no, así tal cual la nanomembrana, no. Ok, y bueno, la felicitan en el chat, me parece muy interesante ya que su plática muestra grandes bondades y aplicaciones y dice, ¿cuáles serían las limitaciones o preocupaciones de esta tecnología?
Sí, sí hay varias. No se las mencioné aquí ya por la parte de tiempo, pero sí, sí hay muchísimas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de medicina, pues sí hay algunas nanopartículas, pues que no son del todo eh, eh, biocompatibles, sí, pero muestran algo de toxicidad, ¿no? Entonces, como dicen ahí, a lo mejor sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, por eso no se han utilizado tan libremente lo que está ahorita en la parte de investigación tan libremente ya en el mercado, es decir, que se pueda vender o tener toda a disposición, porque hay mucha toxicidad. De hecho, hay un área específicamente de nanotecnología que se llama nanotoxicidad y pues precisamente se encarga de analizar todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces sí, sí, sí hay algunas limitaciones, como en todo, sobre todo se tiene más cuidado para la parte de, de nanomedicina. Muchas gracias. Siguen felicitando a nuestras ponentes. Es muy interesante su plática de nanotecnología. Como hoy vimos tres temas bastante diferentes y todos tienen su aplicación, sus bondades, todos estos beneficios para la sociedad, para resolver problemas. Y bueno, si no existe ninguna otra pregunta para ninguna de nuestras ponentes, recuerden de todos modos para nuestras invitadas y para los que nos siguen, que estas grabaciones se van a quedar en nuestras redes sociales y también en YouTube por si lo quieren compartir o posteriormente lo puedan ver en cualquier momento. Pueden dejar incluso sus preguntas y si hay algo que nuestros seguidores quieran compartir, se los hacemos llegar a nuestras ponentes. Y entonces ya por último, pues muchísimas gracias a la doctora Patti por haber estado con nosotros, a la doctora Mónica, muchísimas gracias por su ponencia y a la doctora Sandra, muchísimas gracias a las tres por haber estado con nosotros y pues los esperamos a todos para nuestra siguiente sesión que va a ser este martes a las 5 de la tarde y pueden seguirnos también para futuros eventos y que puedan participar. Linda Muchas tarde. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas. Hasta